Bueno, bienvenidos al primer programa oficial de La Pajarera, ya como una plataforma de YouTube. Esta es nuestra primera reunión como pajareros ya oficialmente en YouTube. Y hemos invitado a Laura Daza, que es la directora de la Casa Gonzalo Rojas, donde nos reunimos nosotros para que le dé esta especie de puntapié inicial a la primera reunión de pajareros en YouTube. Laura, por favor. Muchas gracias, David. Bueno, es importante que el público que nos ve, que nos escucha, sepa que esta pajarera, digamos, que se compone de diferentes escritores y diferentes artistas, no es un grupo exclusivo de escritores, sino que más bien es un grupo multidisciplinario en que las temáticas que se abordan en este espacio y en este lugar es para poder asociar las artes, tanto las artes gráficas, las literarias principalmente, y la música, el cine, y poder registrarlo en algunas plaquetas que se producen en este mismo lugar. La Pajarera se inicia como un grupo de amigos, un grupo que quiere de alguna forma compartir y resaltar, digamos, la función del escritor como un ente que registra el momento y que registra las distintas actividades que ocurren no solamente en la ciudad, sino que también como memoria biográfica de cada uno. También es importante recalcar que este taller o grupo de amigos de la literatura está liderado por el escritor y cronista Camilo Ortiz, quien dirige este grupo, y por Vicente Ferrada, quien es el productor del grupo, digamos, en el ámbito literario, con ya una vasta experiencia los dos en publicaciones y en revistas. Entonces, bueno, solo felicitarlos por la iniciativa de querer registrar audiovisualmente lo que ocurre en sus reuniones y poder que este grupo trascienda desde la Casa Gonzalo Rojas, desde los espacios vitales del poeta, hacia otras comunidades de lectores, hacia otras comunidades del área artística, del mundo, de Latinoamérica principalmente, y que puedan de alguna forma inspirar a los demás grupos a hacer estas reuniones, estas tertulias los jueves en la tarde. ¿Quiénes la forman actualmente, la Pajarera? La Pajarera la forma Camilo Ortiz, como dije en el inicio, el comandante Camilo Ortiz, David Andía, Patricio Rubilar, Carlos Pasache, Memé Sandoval, Vicente Ferrada y un nuevo integrante que anda por ahí, que se llama ¿cómo? Raúl Venegas. ¿Quién más falta? Falta Luis Baeza, Michelle Contreras, Nicole Contreras, Astilla Atlas, y Eduardo Pérez, que parece que se nos va para Estados Unidos. Europa. Y Europa. Y a Europa. Monse Sol. La Monse también, Monse Sol. Bueno, la verdad es que como es un grupo donde todos tienen distintas actividades, principalmente literarias, entonces hay días en que se juntan todos, otros días no pueden juntarse todos, pero lo importante es que hay un registro audiovisual. Hoy existe este registro audiovisual, pero también está el registro literario que está a cargo de Vicente Ferrada, donde están cada uno sus obras en pequeños formatos, en plaquettes, que sirve también como un testimonio de lo que se realiza acá en La Pajarera. ¿Qué periodicidad tiene esa publicación? Esa publicación depende de la producción de ustedes, finalmente. Depende mucho de la producción de ustedes. Generalmente la idea es que sea 3 veces al año, sacar una plaqueta trimestral, digamos. Bueno, esto también va a quedar en podcast. ¿En podcast? Sí. Lo otro... ¿Qué? ¿Ah? ¿Por qué?
podcast. A través de YouTube se puede entonces también acceder al podcast de la misma grabación audiovisual, solamente en audio, Perfecto. para que lo puedan Bien. escuchar. Muy bien. Bien, después de esa fabulosa presentación de Laura, vamos a entrar al programa que tenemos que hacer. Tiene un formato, nosotros lo primero que hacemos, un tercio del programa, conversamos una tarea que nos da el comandante Camilo, que es analizar un libro, un autor, qué sé yo, y ahí tenemos un tercio del programa. Después comentamos algún tema actual y después leemos literatura de la casa, fresca. Cada uno lee algo que ha escrito y vamos desarrollando esta literatura que se hace aquí en la Casa Gonzalo Rojas. Y para empezar, no sé Laura si te quieres quedar. Yo me voy a quedar un ratito más, quisiera hacer un alcance muy cortito, que este tipo de grupos, o también llamados, algunos los llaman clubes literarios, que no tiene principalmente la función de un club literario, pero sí de un club de amigos literarios, cumple una función importantísima, porque ustedes tienen el feedback directo de sus compañeros cuando escriben algo. Por lo tanto, lo que pueden entregar pasa por bastantes miradas y percepciones de forma casi inmediata. Sí. Por lo tanto, eso es algo muy interesante que no ocurre en otros lugares, sobre todo en el sentido de que ustedes tienen una buena escritura, la mayoría ya ha publicado, ya de alguna forma son iniciados intelectualmente en la literatura, y lo importante es que al unirse a estos grupos, ustedes resignifican la tarea de leer y sobre todo la tarea de escribir. Así que maravilloso apunte ese, y que el registro audiovisual sea una fortaleza, sea de inspiración para quienes los vean más adelante. Vale. Esto se Está puede... abierto a la comunidad puede invitar, para así que que- Se puede, sí, por supuesto, pueden venir cuando quieran. Los días jueves sí. a las 16. A las 5, los jueves a las 5 de la tarde. Y abierto a la comunidad, como decía Pedro. Bueno, como les comenté hace un rato, la primera tarea del comandante Camilo en esta primera versión oficial de La Pajarera en YouTube es los distintos tipos de lectores de libros. Y me van a creer que hay muchos tipos de lectores de libros, esto para mí es una novedad. Yo generalmente no hago las tareas, entonces me encuentro con sorpresas. Hay escritores, señores, el multitarea, el promiscuo, el cascarrabias, el cronológico, el ocupado 2, el librófilo, el antilector. Hay una cantidad de tipos de lectores que, bueno, Camilo nos va a explicar un poquito más, que nos dio la tarea de por qué hay tanto tipo de... La verdad es que, sí, la verdad es que yo, el tema mío era la nueva generación, qué tipo de lector tenemos actualmente viendo lo que son las nuevas generaciones, digamos, un lector entre 20 y 30 años, digamos, que era cuáles son los intereses que buscan las librerías este tipo de lector. Evidentemente el fenómeno generacional en cuanto a lectura en mi opinión, está atravesado por la era digital y por todo el impacto de las pantallas en las nuevas generaciones. Claro. Entonces uno presume que es un tipo de lector que le gusta la inmediatez, le gustan los resultados rápidos, a la manera de cómo cambian las pantallas, no busca un libro que podríamos decir la vieja novela del siglo XIX de 400, 500 páginas. Yo no creo que sea un lector que se vaya hacia ese lado. No son libros tipo escritor ruso, sino que a uno le da la impresión de que buscan novelas más cortas, con temas atingentes a su propia generación, que no es un lector que
busca, digamos, los temas filosóficos fundamentales que ya han sido tratados 1000 veces, sino que, por ejemplo, a los 90, por ejemplo, este lector se caracterizaba, le decían la generación Harry Potter, porque era una explosión tan fuerte de Harry Potter que todos los jóvenes iban a la librería a preguntar por este personaje que creó la señora Rowling en Inglaterra hace ya años de años. Y los lectores jóvenes también iban hacia otras partes que no están, hacia otros lugares que no son exactamente literarios para mi gusto, como estaban los libros de autoayuda, por ejemplo, que es otra y libros de autoayuda adolescente, etcétera. Y a mí, en todo caso, lo que a mí me preocupa es dónde quedaron los clásicos. Esa es la pregunta mía. Y a veces uno se encuentra con sorpresa en librerías de que no tienen los clásicos, sino que más bien están abocadas a libros de texto, a los Harry Potter, a los autoayuda, a la novela gráfica, que es el último llegado a la fiesta que irrumpió con fuerza, y eso. Si tuviera que jugártela, ¿qué dirías de este tipo de literatura de segunda clase? Yo diría que yo evito usar el paradigma superior e inferior, sino que agarro el paradigma y lo pongo en el paradigma diferente. ¿Ya? No quiero entrar aparte que esto no es una ciencia, es una cosa bastante ambigua, y uno puede pensar que los libros son poco profundos, son malos, y después de unos años, como se ha visto, los libros se enaltecen y tienen, digamos, una potencia literaria que en principio nadie detectó, ni los críticos lo detectaron, sino que después aparece su real valor, que es una cosa que ocurrió siempre en la historia de la literatura. ¿Podría dar un ejemplo de eso? Yo no... El ejemplo de eso, bueno, el libro que no los quería nadie, como el libro del escritor italiano Lampedusa, El gato pardo, ¿ya? Que ninguna editorial lo quiso, hasta que incluso el autor murió. Pues claro, se han hecho como 3 películas por lo menos. El autor ni siquiera lo vio, creo que ni siquiera lo vio en vida, murió y después fue publicado en El gato pardo. También hubo problemas con el propio Kafka, que también no era un escritor, un escritor de bestseller, si podríamos decir, en su tiempo. O sea, está lleno de ejemplos de... Un amigo le publicó los textos, los escritos, los manuscritos que dejó, claro. Max Brod era su amigo y editor. Claro, incluso Kafka él mismo dudaba de su charlatanería. Pero pasan todo orden de cosas. Piensa tú que a Van Gogh le pasa que no vendió ninguna pintura y todos decían que era malo, incluso hay más gente que era malo. Y ahora todos andan bailando junto a Van Gogh y la noche estrellada. Pues el otro día estuve viendo una chica que hace una gráfica distinta pero con el mismo mensaje de Van Gogh. Y ahora el mejor de todo, pues, sin embargo en su época nadie le compraba un novio. Ahora mismo le pregunté por Emily Dickinson, que nunca publicó en vida, porque todos eran compilados que después salieron y la mejor escritora junto a Whitman de poesía. La mejores poetas norteamericanas, escribía encerrada en su casa, como una mujer dueña de casa nomás, y escribía en su habitación. Claro, y lo que tú dices, sí, no solamente en literatura, sino en todas las artes. El Van Gogh es considerado la puerta de entrada al arte moderno, el que cambió un paradigma, pero nadie lo entendía en su tiempo. Claro. Incluso se dice por ahí que hasta Mozart rechazó a Beethoven, que no lo encontraba tan bueno. Los mecenas de aquella época mandan a Beethoven a estudiar con Mozart, que en esa época era el mejor, digamos, y lo encontraba y no era tan bueno, entonces lo hizo volverse a Alemania. Claro, todo les pasa. Eso, lo que dice Patricio es interesante, porque resulta que la crítica puede estar equivocada desde el punto de vista de una persona que no conoce, o bien desde el punto de vista de otro genio criticando a otro genio, y ese genio puede perfectamente equivocarse. Claro, eso pasó, por ejemplo, con un escritor francés que se me escapa el nombre, que criticó a Marcel Proust, que es el gran escritor francés del siglo XX, lo hizo pedazo, que su libro El busca el tiempo perdido era una porquería,
El propio Proust tuvo grandes problemas para encontrar editorial y después se considera el escritor francés de una de las cumbres de la literatura cala. O sea, ser genio no te hace infalible. Para nada. En el caso, por suerte en el caso de Rojas, el caso de Gonzalo Rojas, la cosa se cumplió bien. Porque Gonzalo Rojas, a pesar de haber sido, como vamos a contar la anécdota una vez más, haber sido muy mal criticado por el hombre que comentaba la literatura y era el rey de los comentarios, el Alón, el gran crítico chileno. Claro, él trató muy mal el primer libro de nuestro Gonzalo Rojas, La miseria del hombre, pero la que le dio el espaldarazo fue a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral lo encontró de inmediato que este hombre tenía la llama, tenía el don. Tenía la semilla de la gran poesía, ya estaba presente en su primer libro, cosa que Alón no lo vio por ningún lado. Entonces el comentario dice el comentario dice textualmente: si la poesía chilena sigue por este rumbo, va muy mal encaminada, una cosa así. ¿Sí? Algo así, más o menos. Bueno, y Gabriela Mistral también instó a Neruda a seguir escribiendo. O hicieron por ahí un concurso ahí en Temuco, creo. Sí, ellos tuvieron varios encuentros acá en Chile. Encuentros legendarios de la Así que cualquiera puede equivocarse, así que no, nada, como dicen, es infalible. Claro. Y de los tipos de lectores, ¿cuál dirías que es el más curioso aquí? Bueno, este es una clasificación de lectores, puede ser antojadiza, porque claro. Tú lo puedes, esta parte de la realidad, tú lo puedes dividir de diferentes maneras y ponerle lo que tú quieras. O sea, por ejemplo, los tipos de lectores, decía, el lector promiscuo empieza un libro y no duda en abandonarlo por otro. Así es su dieta lectora, no puede evitarlo, le gusta demasiado leer y no sabe decir que no. O sea, este es el que nunca termina un libro, claro, y empieza el otro. O el lector cronológico, lento y constante, se compra un libro, lo lee y vuelve a la librería por otro. Es la antítesis del lector promiscuo. Solo abandona un libro sin terminar de leerlo si tiene una razón de peso y no con esa se libra de los remordimientos de conciencia. El lento y constante. Este lector es bastante sufrido porque de repente tú te encuentras con libros que hay casi una especie de costumbre, digamos, de récord de que dice que una persona entre la página 10 y la página 20 suelta el libro. Si ya no lo captura. No te captura, no te puede agarrar, ya máximo llega a la página 20, después lo tira. Eso me ha pasado muy pocas veces en mi vida. O sea, ¿Cómo se llamaría, perdón, una persona que lee las primeras páginas, después se va a la mitad y después al último? No lo lee todo, lo lee así como por partes. Es raro, es raro. Son fragmentados. Sí, esa. Lo capta rapidito y lo lee así. No, yo creo que coleccionan libros. Ya, claro. Y no los lee. Pero tiene en su casa. Para cachiporrearse para los amigos, no, es una debilidad. En todo caso, entre coleccionar armas y cosas, Colecciona y no los lee. Claro, sí, conozco algunos casos. Un día pasó la verdad que por circunstancias salí entre la casa de un juez en Concepción. Ya, tenía una biblioteca pero hermosa. Y justo empezó a hablar de novelistas. Sí, ese libro ¿me crees que no ha leído ninguno? Me dijo. En serio, o sea, de lo que está ahí seguramente ha leído lo que tiene que ver con su trabajo, claro, pero todo lo que le regalaban, que la gente pensaba que era un gran lector, no era así, pues solamente leía libros de leyes, pues. Claro. Y él le regalaba el libro de novela y lo iba dejando ahí, pero no había leído ningún libro. Una pregunta. Claro. Sí, ¿cómo calificaría? O sea, yo no tengo casos nomás, porque tampoco he leído más que ustedes, he leído muy poco. Conocí dos casos, uno de una mujer, una amiga que me dijo, yo leí el libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, por dar un ejemplo, y lo he leído varias veces en mi vida y vuelvo a releerlo y después vuelvo unos años después y lo vuelvo a leer. Reiterativo, claro, o hay cositas que se le quedaron. Claro, la descubres como una película. Claro. La descubres después. No lo comprendí cuando me lo dijo la primera vez, pensé que era, no sé, era una tontera. Pero tiene un sentido, volver a leer algo que ya leí. Sí, lo que dice el OMS es, podríamos hablar de un lector, o de un escritor, o lector,
que podríamos hacer tipo capa de cebolla, que a la primera lectura, a la primera capa, en la segunda lectura descubre otra cosa, en la tercera lectura, ahora eso es mérito del escritor, eso es re complicado hacerlo, de darle diferentes capas, diferentes niveles de profundidad al texto, eso lo hacen los grandes en todo caso. Es como para, por ejemplo, se me ocurre los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, es como una Biblia, ese tú vas de nuevo a leer y encuentras nuevas cosas. También conocí a un tipo de lector que jamás pensé que iba a conocer. Realmente yo tenía a la literatura, la tenía puesta en un monumento todavía. El lector que es un ex lector, la persona que me dijo una vez, no, yo leí mucho en mi vida, no, pero ya no leo más. ¿Qué pasa con esa persona? Lo da todo por entendido la vida. Si no tienes capacidad de sorprenderte, es como fome la vida. O sea, yo lo he leído todo y ya no quiero leer más. Algo así, fue un comentario, algo así, no lo recuerdo oficialmente. Pero no leen más, leyeron mucho. Ahora el lector yo diría que en realidad yo diría que a esa persona nunca le gustó del todo la lectura. Por alguna razón, leía por alguna razón, pero no es por gusto mismo. Pienso que dejar de encontrarle gracia a la lectura o interés es como dejar de encontrarle gracia a la vida. Porque... Es que hay, diríamos, históricamente hay situaciones que a lo mejor pueden llevar a eso. Claro. Por ejemplo, en la lectura, en la primera mitad del siglo XX, en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, que sabemos que somos del tercer mundo, la lectura estaba reservada para las élites. Claro. ¿Ya? Entonces, el común de los mortales no leía. En Chile la educación primaria apenas asomaba hasta el sexto básico, por ejemplo. Entonces, y a partir del comienzo de los años 60, hay un boom de la literatura latinoamericana que, de acuerdo a las entrevistas que se le han hecho a Vargas Llosa, a García Márquez o a José Rosso, ellos explican que más que boom de escritores fue un boom de lectores. Y corresponde a una época en Latinoamérica donde aparecen los grandes proyectos ideológicos, claro, después de la Revolución Cubana. Entonces hay una masa de millones de lectores, de novelistas latinoamericanos, ¿ya? Y que produjo una gran cantidad, millones de volúmenes de libros y de lectores. Pero eso a mediados de los 70 muere también por un tema ideológico, cuando los libros fueron proscritos. Estaba prohibido leer. Se quemaron libros en Latinoamérica. En Chile. En Chile sí. Para los golpes militares. Claro, se entonces, todo lo que volviera a izquierda. Entonces viene lo contrario, la contracción de lectores, tratar de desaparecer, que desaparecieran los libros, ¿cierto? Que desapareciera, ¿cierto?, la ideología que se transmitía a través de la literatura. ¿Ya? El primer fenómeno fue un fenómeno generacional político. Pero claro, en Latinoamérica. Entonces, de ahí nace el boom de lectores. Y eso, después al revés, después en Chile ocurrió durante casi 20 años lo que se llamó el apagón cultural. Y no había qué hacer, ¿cierto?, los escritores chilenos para mantener viva la llama de la lectura y la escritura. Claro. Y ahí aparece el bastión en los años 80, que aparecía en la televisión y como haciendo ridículo muchas veces, fue Enrique Lafourcade, que aparecía en el Festival de la UNA, donde alguien tenía que hacer la gracia y todo, claro, y regalaba un libro, que era una cuestión muy simbólica, ¿ya? Porque en el fondo lo que quería era mantener viva la llama de los lectores también. Claro, el fenómeno de Lafourcade es muy interesante porque él es como aparece en la televisión, que era la cajita de los tontos. ¿Sí? Y yo recuerdo que en la televisión, el que le dio la lápida de la televisión fue Uneus con su libro La cultura huachaca. Sí. Muy importante ese libro, porque es el libro anti-televisión, el libro que pone que estaba incluso olvidado, pone los puntos sobre las i en cuanto del poco aporte cultural que está haciendo la televisión en Chile, en una época donde era
la televisión era el que aparecía en televisión, era otro estatus. Claro, entonces ahí se produce una crisis no solamente de ediciones, sino que de lectores. Y eso significó lo que se llamó en Chile por largos años el apagón cultural. Claro. Desde ahí en adelante ha sido muy difícil remontar la lectura como fenómeno social, ¿ya? Claro, Y las escuelas tienen un gran problema, ¿cierto? A partir de los años 90, cuando llega la democracia a muchos países latinoamericanos, que se llenaron las escuelas de libros, de bibliotecas hermosas hasta el día de hoy, pero los niños no van a las bibliotecas. Claro, ¿Ya? Entonces hay en ese tipo de crisis. Entonces se han creado ahora políticas públicas, ¿cierto?, de lo que se llama el fomento lector, como la gran novedad, ¿cierto?, del siglo XXI. Y en el fondo no es una gran novedad, es una necesidad de un problema que se produjo, ¿cierto?, hace 50 años atrás. Ese hoyo, te diría, Vicente, ese hoyo todavía nos logra llenarse. No. Tenemos el hoyo todavía. Todavía. Y yo creo que ahora es peor. Claro. Claro, ahora con el tema digital. Exacto. Entonces, ¿cuál es el desafío hoy en día? En que se lea, no importe el soporte que tenga, pero leer. Por leer, por lo menos. Ya sea el teléfono, ya sea el tablet, ya sea el programa de televisión, por eso, ya sea la novela gráfica, qué sé yo. ¿Ya? Pero y hay programas, pero incluso aquí mismo en la región de Ñuble, no sé si esta semana o la otra, se va a echar a andar el programa de fomento lector para el año 2025. Por primera vez en la región de Ñuble se crea un plan de fomento lector como región. ¿Te fijas? Entonces, y eso está en todas las regiones de Chile, ¿ya? Porque se ve que es una crisis el tema de la lectura y obviamente tiene un débil desarrollo la editorial chilena. De ahí estamos que nosotros hemos comprobado que en Chillán casi no hay opciones de publicar. Claro, nosotros. ¿Ya? Si no hay libros para... Entonces, ¿qué hablamos de los lectores? ¿Ya? Porque, claro, tú dices que si tuviéramos una editorial, ¿cuánto podría esta editorial aguantar o irle bien si no tiene nadie que le lea? Claro. Entonces el problema es que es como invertir en, o sea, para un inversor sería un riesgo enorme, o sea, una locura de tirarte a la piscina. Claro, de ahí está que lo importante es que estas cosas sean políticas públicas, donde el Estado, solamente, claro, el Estado es el responsable de educar a las nuevas generaciones, diríamos, por constitución política. Claro. ¿Ya? Entonces el Estado tiene que hacer un esfuerzo, por eso existe el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, para poder, diríamos, este problema que se produjo hace más de 50 años atrás, ¿cierto?, y que se arrastra y que todavía no se soluciona, poder ir dando formas de acuerdo a las nuevas, incluso las nuevas tecnologías que hay. Entonces, de ahí está que estos medios, ¿cierto?, estas cositas desde los teléfonos, las tablets o las grabaciones, son tan importantes porque promueven y fomentan y pueden desarrollar la inquietud de las nuevas generaciones para leer. A mí me llega todos los días el diario El País de España. En España actualmente hay un boom de lectores. ¿Ese fenómeno existe? Claro, hay ¿cierto? Ya. Se ha incrementado hasta en un 70% los lectores, ¿cierto?, en España. ¿Y de qué edad es? Desde niños hacia arriba. ¿Por qué? Hay un desarrollo gigante en España de la industria editorial de literatura infantil. Entonces estamos capturando los lectores cuando son pequeños ya. Pero obvio, Ya, la cuestión claro. va ahí. Entonces de ahí es tan importante en términos formales, porque es una ley, una política pública, la educación, las escuelas. Claro. Porque tú dices que ya no se leen los clásicos, pero los clásicos tienen que empezar a mostrarse en De otra las manera, escuelas. Claro. Y es una política pública que tiene que funcionar definitivamente. Pero no tiene que ver más con eso, como ellos van adelantando en cosas, un concepto no será que lo están fomentando un tema de salud mental, porque por lo que he leído yo, los caros chicos de ahora no saben manejar sus frustraciones, la ansiedad, por lo mismo, entonces la única forma es retener un poco eso, ¿cierto?, y atrás de la lectura, para que el niño tenga una mayor comprensión y no sea tan ansioso, porque uno ve que como está tan rápido, ¿cierto?, el teléfono es tan activo constantemente, como está bombardeando constantemente de luces, claro,
entonces la rapidez, algo que le aburre después de leerlo de 2 minutos ya le aburre y lo va cambiando. Claro. ¿Cierto? Entonces no pueden manejarlas, tienen que estar constantes. Entonces, claro, y hay cosas que no han favorecido para nada el desarrollo de las nuevas políticas públicas, como ocurrió, por ejemplo, en la pandemia. Claro. Ya, entonces todo lo que se haya adelantado un poco para atrás. Entonces, y además que si hablamos de España hablamos del primer mundo. Claro. Entonces, la diferencia nuestra con ellos es muy amplia. Pero el tema va en que actualmente incluso hay estudios en que los niños y jóvenes que leen por su cuenta lo que no es escolar, hablan del interés por leer y la influencia que tienen los niños para leer cosas nuevas, no las impuestas por el sistema educativo, es la influencia de los amigos, de los clubes de lectura, Claro. de los clubes de amigos, las recomendaciones de los amigos, las lecturas de las sagas. Y por ejemplo, eso de la saga, yo te hablaba de la saga, te hablaba que la última gran saga hizo la de Harry Potter. Y un amigo decía, claro, estos cabros van a la librería a leer Harry Potter. Y otro decía, pero por último leen, pues ya, por último que lean a Harry Potter, aunque sea una cosa más liviana. Y todo eso. Claro. Y yo digo, si uno va un rato a la librería que queda aquí, la Ojo en Tinta, que le digo yo, y uno está un rato ahí y llega mucha gente a consultar o a comprar libros. Pero ¿cuál es el público que yo he visto más? El público de niños infantiles, que van con la abuela o con la mamá o con una tía a comprar libros de niños. Entonces, el tema está en que nosotros sabemos que los hábitos, para que se transforman en conductas en el tiempo positivas para el desarrollo no solamente personal, sino que también colectivo, comienzan en la niñez. Y los papás. No sé si ustedes, perdón, de chicos, bueno, a mí por lo menos me leían un cuento en la noche y me compraban unos libros muy lindos. Ya no queda un padre así ya. Bien, No hay tiempo. Difícil. en honor a lo que nosotros tenemos que hacer, el programa tiene que tener una duración. Hoy día tuvimos que comprimirlo un poquito más porque vimos las palabras de Laura y todo eso. Y nosotros siempre vamos a terminar este programa leyéndole algo de literatura fresca, creada hace poco por nosotros mismos. Así que en honor a eso, ahora estos últimos 10-12 minutos vamos a leer algo nuestro. Y Vicente salió corriendo a buscar su entierro por ahí. Yo, como me tengo que retirar primero, voy a ser el primero en leer una fracción del último cuento que yo escribí. Cuento pequeño. Y comienza así. Ustedes háganse la imagen que quieran, yo acepto críticas por si acaso. La susodicha caminó con cierto ánimo contenido hacia la fila del museo, casa y biblioteca. ¿Esta es la fila para el concurso de poemas? Sí, señora. La fila era tan larga que podía mellar la paciencia de cualquier cristiano por muchas pretensiones artísticas que éste tuviera. Mejor vengo mañana, dijo la susodicha, con notable desazón. Así es que volvió tras sus pasos a la cotidianidad de su parcela a rumiar suspiros debajo de su frondoso parrón. El lunes llegó muy temprano. De hecho, a esa hora solo estaba ella y una persona que supuso que era el guardia. Estos siempre lo saben todo, le preguntaré a él mejor. Hola caballero, sabe, vengo al concurso de poesía. ¿Ya? Dijo este. Todavía sostenía las llaves en la mano luego de abrir la reja de acceso. ¿Y la anda trayendo por ahí? Le preguntó. Insinuó este señor con floja curiosidad. Sí, traje 2 por si acaso. A ver, déjeme echarle una miradita. Mientras le pasaba los papelitos, ella decía, tiene cara de saber este señor. A ver, veamos la poesía, a ver, veamos. La bandera, corazón de mi patria, rojo en la sangre, el azul del cielo, cuando flamea con el viento, bla, bla, bla. Señora, esto no es un acto de colegio de día lunes. No me confunda con un antipatriota, pero mire, la poesía acá dentro de este recinto, aspiramos a que deje algo más. Comprar el libro con día y lo ya, ¿quién continúa? ¿Alguien que lea lo suyo? Ya, yo tengo uno. Ya. Avenida Collín, ¿conoce la Avenida Collín? Sí. Pues, Con su manejo central.
Ya. Avenida Collín. Cuando la avenida deje de tener hojas, tendrá que cambiar de nombre y solo será un pasadizo de seres en fuga, sin historias que contar, sin olor a árboles y viento en retirada. Los automóviles no tendrán que limpiar sus vidrios y la lluvia caerá sobre el cemento sin pausa, con semáforos sincronizados, especialmente dispuestos a ordenar la vida de los contribuyentes. Aún hoy aún podemos jugar a la nostalgia, con niños que se esconden de sus mascotas en las rumas de hojas, llegando a casa con olor a castaños en los zapatos, comentando a la salida del estadio lo que pudo ser y no fue, con nuestro delantero centro en deuda otro domingo. Quizá los pequeños chillanejos en unos años más puedan volver a ser valientes como mi primo Mario, que recorría la avenida Collín completa desde Avenida Argentina a 18 de septiembre, jugando a las bolitas con su amigo Eduardo, olvidándose del frío, la lluvia, la hora, el hambre y las tareas escolares, en un campeonato mundial de canicas. O todo o nada, con los bolsillos llenos de bolitas o vacíos. No había término medio. Ojalá los valientes nunca falten. Corre, no te detengas. Corre, sigue adelante. No seas como aquellos que olvidaron su propósito, que se quedaron callados, que fueron consumidos por el ocio y la desesperanza. Muévete, salta, agítate, pregunta, duda, atrévete. Sé honorable, sé valiente. Corre, no te detengas. Está lindo el mar y el viento trae el canto sutil de la primavera. Una alondra vuela rasante y vierte la energía del equilibrio punzante. Corre, sigue adelante. Este rey, esta reina, tienen un palacio de diamante, una tienda hecha del día y la noche, un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un manto de seda, uno que cubre las manos, las buenas ideas. Corre, no te detengas. Existe un mundo para decorar, con rosas y perlas, una pluma, una flor que se parecen mucho a ti, escriben y decoran tu vida. Bueno. Desvelo. La noche me desvela usurpando mi sueño, con cantos de sirena, susurrando al alma, palabras de consuelos. La envoltura de mi ser, corteza indeleble, de pétalos y letras, convirtiendo en espuma, surcado por tus dedos. En tiempos pasados fui despedazada por el viento, conjugando entrecortadas caricias febriles en recuerdos candentes, aliviando mis días desolados, tiempos afanosos, entre risas y llantos, de cócteles sin premura, brindando por la nada, por el suspiro de vida del que somos inconscientes. ¿Sí? Yo tengo uno que se llama Extraterrestres en Arica. En 1984, en la nortina ciudad de Arica, un platillo volador se encaramaba por los cielos de la parte septentrional de la ciudad. Por otra parte, un vecino, Remigio Mardones Monardes, de 25 años de edad, descansaba en la terraza de su departamento de la avenida Chucre Martínez. Desde allí avisoró unas luces potentes de colores diversos. Y así después, continúa después. Pero no va a entrar en... Qué mal. Pero qué malo. Pero no leí un poco y leí hasta acá, pues si no están... A ver. Grande fue su sorpresa al ver claramente que las luces pertenecían a un platillo volador. Vio salir de la nave a grandes personajes de cabeza ovalada que tenían 5 ojos y manos con 4 dedos y que flotaban en el aire. Bueno, ¿a qué le vamos a seguir? Bueno, faltan 2 minutos hasta las 6. Sí, la vez que vi. ¿Quieres leer? Bueno, algo? voy a leer Sí, algo pequeño. Efímero es tu reflejo cuando pasa por mi pantalla. Se oscurece y vuelve espejo, devolviéndome mi cara. ¿A dónde te has ido, mujer? Eterna fue tu sonrisa cuando te tuve frente a frente. Tan pronto solté tus manos, no hay día en que no lo lamente. Dime, Denise, ¿cuándo volveré a verte? Eso. Ah, todo bien. ¿Se llamaba Lenny? Será, ¿cuándo? Buena pregunta, ¿cuándo? No te escuché, ¿Cuándo? dime, Lenny. Denise. Denise. Solamente aparece cuando enciende el teléfono.
Sí. Así es, ¿cierto? Más o menos. Sí. Claro. El protector de pantalla está Denise. No. Así Bueno, que. cierra la reunión para yo poder... Sí, pues claro. ¿Qué? Sí, no lo sé. Desde este 26 de 27. marzo, 27 27 de marzo Jueves. estamos por del cerrar la sesión. 2025. Cerramos. Se da por Estamos por cerrada. cerrar, terminada la sesión.